¿Qué tal? Buenos días, compañeros de historia. Con este video iniciamos el periodo de videos y clases virtuales de la asignatura de Historia de México y de lo que estuvimos trabajando previamente antes de este tipo de contingencia. La forma de trabajo que estaremos llevando a cabo será de la siguiente manera. Parte será de clase invertida, es decir, dentro de este tipo de videos que yo les mostraré con respecto a algunas temáticas y tópicos de la clase, y ustedes responderán algunas actividades en la plataforma de Google Classroom, en la cual yo les dejaré algunos links, videos, actividades, los cuales ustedes tendrán que llevar a cabo en tiempo y forma. Y los temas estaremos trabajándolos de forma virtual o a distancia de este mecanismo que estamos viendo en este momento. Una de las partes que estuvimos trabajando es la historia de México en su periodo colonial. Este periodo, si recordamos, va a abarcar desde 1521, es decir, desde la caída de Tenochtitlan, hasta 1821, 3 siglos de dominación española, 300 años, que ya estuvimos viendo parte de ellos y que dentro del curso pasado analizamos un poco de la época prehispánica y algunos detalles y características del mismo. Al inicio de esto estuvimos trabajando algunas partes de retomar esto mismo, los códices y demás, para empezar la énfasis fuerte dentro de la parte colonial de historia de México. Si recordamos, algunas actividades que estuvimos desarrollando tienen que ver vinculado con esto, desde los dioses hasta la mutación a algunas deidades y el sincretismo religioso que se va a dar hacia el catolicismo posteriormente. La colonia va a ser un periodo muy intenso, muy fuerte en la historia de México actualmente, dado que en la actualidad nosotros somos el resultado de una simbiosis, de una mezcla cultural, económica, racial, política, cultural, de varias culturas, no nada más de la española y de la indígena, dado que los mexicanos actuales somos mezcla de varias culturas y demás. Es decir, si nos ubicamos fundamentalmente, tenemos principal a los indígenas de originarios de este territorio y a los españoles. Pero no nada más de esto, si ubicamos México, es un mosaico muy grande y tenemos también a lo que se le denomina la raza negra también allá. Es decir, en muchas partes de México, principalmente en las dos costas, vamos a encontrar una gran presencia de grupos de raza negra, en este caso raza africana, o grupos africanos propiamente traídos para la esclavitud en la colonia ya. Pero aparte de ellos, también vamos a encontrar una pequeña presencia de corte árabe en esta parte y además de gente oriental, es decir, hubo una presencia muy fuerte de filipinos y de chinos en México, es decir, México en la actualidad tenemos varias mezclas raciales o culturales en esta parte, siendo los más fuertes los españoles y los indígenas, así como las costumbres, tradiciones y preceptos. Pero no por ello menospreciar a todos los demás que se van a presentar en nuestro presente. Como tal, la época colonial es el periodo histórico de la nación mexicana que inicia en el siglo XVI, con el fin de dar de las cruentas guerras de colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al territorio del imperio mexicano o azteca. Pero no nada más quedarnos con los aztecas, recordando que los aztecas son una de tantas culturas prehispánicas que vamos a encontrar aquí. Aquí, importante, primera actividad que tienen que contestar en el tablón de anuncios como tal o en el trabajo de clase, lo que les voy a estar pidiendo es una definición de qué es la colonia, pero una definición como tal que sea de algún teórico que ustedes se encuentren. Y aparte, una definición propia de qué es el periodo de la colonia. Es decir, tendrán que agregar estas dos a su primera actividad de tareas. Y bueno, México va a cambiar muchísimo de aquí en adelante para dar cuenta a lo que va a ser la actualidad. En esos 300 años vamos a enfocarnos en muchas características fundamentalmente. Una de ellas es la distribución, cómo estuvo México formado o conformado. Que si recordamos como tal, México con ese nombre no va a existir, sino se le va a reconocer como el virreinato de la Nueva España. Pero antes de ser virreinato, México va a pasar por varias características fundamentales. Primero es el Marquesado del Valle de Oaxaca al mando de Hernán Cortés, el primer marqués del Valle de Oaxaca, y esta es su segunda tarea que tendrán que poner, elaborar un mapa del Marquesado del Valle de Oaxaca, con todas sus regiones, a dónde abarcaba, es decir, qué tan grande era el Marquesado del Valle de Oaxaca. Esta es su siguiente actividad. De ahí vamos a tener las primera y segunda audiencia. Es decir, antes de conformarse el Virreinato de la Nueva España,
este territorio tuvo, después del marquesado de Hernán Cortés, un periodo que se llama primera audiencia y segunda audiencia. Aquí lo que ustedes tendrán que indagar es quiénes conformaron cada una de estas audiencias, de cuándo a cuándo abarca cada una de ellas. Como dato importante para que empiecen el rastreo, vamos a encontrar a Vasco de Quiroga, también llamado Tata Vasco, en la zona michoacana. Es uno de los personajes fundamentales. Y aquí el rastreo de ustedes es identificar a qué se le conoce como esta primera y segunda audiencia de el territorio que actualmente va a ser México y después de este periodo, la Nueva España. Es decir, la primera y segunda audiencia. ¿Quiénes la conforman? ¿En qué consistió? ¿Cuándo duró? ¿Y qué características va a tener esta primera y segunda audiencia? Ya ahora sí, posteriormente de esto y algunos otros pequeños minigobiernos allá, vamos a tener el virreinato. Si recordamos, toda América va a estar gobernada por potencias europeas. En la parte norte, lo que actualmente es Canadá, una fracción le va a pertenecer a Francia, lo que actualmente es Estados Unidos, una fracción en su costa del Atlántico a Inglaterra, lo que van a ser las 13 colonias posteriormente, y un buen territorio continental le va a pertenecer a España y una fracción más a Portugal, lo que actualmente viene siendo Brasil. Aquí en clase ya hemos mencionado lo que fue la distribución de España y Portugal con el Tratado de Tordesillas y la Bula Alejandrina, la separación y repartición de estas dos potencias y el papel importante que tienen la Iglesia Católica, en este caso el Papa en turno que es Alejandro VI o Alejandro de los Borgia. Y bueno, entonces, enfocándonos en la parte de España que es la que va a dirigir nuestras riendas, vamos a ubicar que vamos a tener varios virreinatos y algunas capitanías o intendencias en algunas partes del país y de todo el continente. Pero aquí es importante ubicar en un mapa de ustedes cuáles serán los virreinatos en América. Tenemos el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato de la Plata o del Río de la Plata también conocido. En un mapita ustedes tendrán que identificarme cada uno de ellos dónde estaba ubicado. Conexión territorial. Todas estas evidencias tendrán que irlas subiendo al Google Classroom. Estas actividades las harán a mano. Aparte de ello, bueno, encontramos entonces todo esto. Aquí importante, ¿por qué Nueva España, Nueva Granada? ¿Por qué aparece tanto esto del Nueva? Aquí importante mencionar es porque ya en Europa existían lugares de este nombre. Una Granada, una España, inclusive en lo que actualmente es Estados Unidos encontramos muchos lugares de este nombre. Nueva York, Nueva Orleans y demás, Nueva Jersey, es decir, porque en sus lugares de origen ya existían como tales. Y aparte de ello, muchas ciudades mexicanas van a retomar el nombre de alguna ciudad importante española. Es decir, ya encontramos un Córdoba aquí en Veracruz y también hay un Córdoba en España. Encontramos una Guadalajara aquí, también hay una en España, una Salamanca, un León. Por ello, rinden cierto tributo o quieren ser una pequeña copia o calca de lo que sea en Europa. Por eso encontramos este nombre del nueva o en inglés el new, según sea el caso. Y bueno, tenemos estas características importantes. Aparte de ello, de la conformación estructural de esto, el virreinato de la Nueva España va a ser el más importante de todos los virreinatos en América. ¿Por qué? Porque es el territorio de paso fundamental de España hacia América. No quiere decir que los demás no produjeron nada, al contrario, había importantes minas o vetas plateras en Sudamérica, pero la riqueza que generó Nueva España no nada más en plata, sino en las demás actividades y aparte del paso comercial de América hacia el continente asiático, hacia las Filipinas y de regreso. Es decir, la nao de China, el galón de Manila, que ya posteriormente analizamos un poco de ello. Si bien, además de las características, encontramos que México actualmente va a ser una vasta riqueza cultural, económica, política y religiosa. Aquí importante es reconocer y conocer a qué se le conoce como sincretismo cultural. El sincretismo va a ser aquello que entendemos como esta mezcla de ambas culturas. Es decir, para dar nacimiento a una nueva cultura. Una cultura sincrética es aquella que se juntan para dar una nueva. Es decir, es un híbrido,
una mezcla, una aleación como tal que podamos verlo para este tipo de características. De ahí encontramos la parte sincrética y nuestra cultura lo va a dar en la parte religiosa, es decir, encontramos todavía muchos rituales que tienen parte prehispánica, parte española, pero que no es ni uno ni es otro. Y en la actualidad los mexicanos somos la mezcla de estas dos culturas. Todo lo que hacemos, nuestro lenguaje, nuestra alimentación, la parte gastronómica, la parte de la vestimenta, retomamos parte y parte de nuestros ritos religiosos. No son 100% europeos ni 100% indígenas. Hay parte que mencionamos. Uno de estos importantes es nuestra tradición tan conocida como lo es Día de Muertos. Ese es un punto importante además y va a emanar, va a salir de la parte fundamental de la colonia. Recuerden que la colonia son esos 300 años de conquista. Y en estos 300 años, México se va conformando en la actualidad para darle causa de. Tenemos una importante mezcla cultural y mezcla racial, que esto ya lo estuvimos viendo en clases fundamentalmente, la razón de ser de lo que somos actualmente. Lo que en su momento eran los mestizos, los mulatos, los coyotes, los zambos prietos y demás. Otras características importantes que vamos a encontrar dentro del periodo colonial es el arte que vamos a encontrar. Ya posteriormente empezamos a trabajar otro tipo de videos para enfocarnos en esta parte. Aquí importante de esto es simplemente reconocer la importancia del arte barroco, el arte churrigueresco, el arte mudéjar, que se va a manifestar principalmente en estos periodos culturales allá. Aquí, para no irnos divagando y perdiendo un poco en esto, simplemente ir recordando y reconociendo las características que tenemos de ello. Por eso, Leslie y Juan tendrán que estar al pendiente de todo esto que estamos trabajando, porque la parte artística nos va a dar mucha importancia y mucha razón de ser. Espero que ya vayan avanzados en su lectura del Maestro del Prado, que si bien siendo es una novela histórica, pero que es de arte español, es de pinturas españolas y que tiene una simbología y una cosmovisión brutal dentro de la parte esotérica, dentro de la parte simbólica y de la parte que va a conformar la cultura española, que mucha de esta va a estar cifrada dentro del arte colonial mexicano. Ustedes, como maestro de historia, tienen que conocer y reconocer los zócalos y qué elementos culturales va a darnos cada uno de ellos allá. Es decir, cómo es el arte barroco, el arte mudéjar, el arte churrigueresco, qué características tiene un zócalo, qué es un zócalo como tal ahí y demás ahí. Otro punto importante que tendrán que estar desarrollando es las características culturales y raciales de cada grupo y demás. Si bien el video de hoy únicamente es para dar una generalidad de lo que vamos a estar trabajando, ya en los siguientes videos estaremos trabajando más puntualmente cada tema, en la cual yo le estaré pidiendo sus aportaciones y colaboraciones. En este únicamente estamos centrándonos en algunos detalles un tanto genéricos de esta parte. Recapitular cómo fue los primeros años de la colonia. El gobierno de Hernán Cortés va a tener al principio todo el glamour del mundo porque aparentemente Cortés es quien conquista Tenochtitlan y se le va a reconocer como uno de los más grandes conquistadores de la humanidad. Y esto es importante recalcarlo porque todos los españoles que llegaron a suelo mexicano o suelo prehispánico en este momento, muy pocos van a ser reconocidos. La siguiente actividad que tienen que llevar a cabo es quiénes son los grandes conquistadores de los pueblos prehispánicos. Es decir, tendrán que elaborar una tabla en donde le pongan cada cultura prehispánica que todavía sobrevivía en el posclásico, tanto en México como en Sudamérica y en Centroamérica, y poner el nombre de la cultura, quién la conquista y en qué año. Es decir, va a ser un rastreo un poco pequeño, relativamente hablando, porque de tantos españoles que llegaron a América, solamente muy pocos su nombre vamos a recordar. Para nosotros tendremos a Hernán Cortés como tal, pero importante recalcar esto, ¿cómo vemos el mexicano Hernán Cortés? Aquí casi todas las culturas del mundo mencionan a sus héroes de la patria en estatuas, en esculturas y demás. Aquí ustedes lo que tendrán que hacer en esta misma tarea es, si aquí en Cuernavaca vivió Hernán Cortés y el Palacio Cortés lleva su nombre, ubíquenme esculturas de Hernán Cortés.
en qué parte de Cuernavaca, en qué parte de Morelos, o en qué parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, porque se conquistó toda esta zona, encontramos esculturas, estatuas o figuras de Hernán Cortés. Porque si es uno de los personajes más importantes de la historia de México, sería normal encontrar estatuas de este personaje regadas por todos lados. Quiero que me hagan un listado de dónde están estas estatuas, esculturas, bustos o demás de Hernán Cortés. Y agreguen a Cristóbal Colón, que él es del de América. Este es en menor importancia para esta parte. No quiere decir que sea menor importante históricamente, porque también el señor es gran la figura de este personaje por lo que va a hacer. Pero en la parte militar y en la parte de la colonia, que es lo que se centra este curso, fundamentalmente, ubicar esto, dónde están las figuras de Hernán Cortés, por qué están, cuántas hay y demás allá. Cómo el mexicano recuerda a su conquistador, porque aquí les apoyaré un poco en la tarea. En Perú, su gran conquistador es Pizarro, su apellido es Pizarro. Y en las zonas de Perú, o sea, él es el gran conquistador del pueblo inca. Y si se conquista el pueblo inca, en las zonas de Perú, en la parte de Lima y otras ciudades importantes peruanas, es bastante común encontrar estatuas de Pizarro, ya sea en su caballo, parado, estatuas, figuras y demás allá. Entonces, si para los peruanos Pizarro es su gran conquistador, para los mexicanos que Hernán Cortés es el nuestro, debería haber algo similar. Es lo que ustedes tendrán que indagar en esta pequeña tarea. Otras partes que ya estábamos trabajando aquí, en este sincretismo, vamos a hablar un poco de la parte religiosa, un pequeño detalle allá. Lo que es la idea de la Tonantzin de la Virgen de Guadalupe para los mexicanos como tal. Es decir, lo que a veces mencionábamos un poco en clase, pareciera que el mexicano a veces es más guadalupano que católico en algunas partes, pero donde nos toca vivir a nosotros, allá que es el centro de la República Mexicana, para esta región, la Virgen de Guadalupe es importantísima y a nivel nacional también es una figura muy importante, pero recalcar que vamos a encontrar varias vírgenes importantes dentro de las partes de la República Mexicana. Y encontramos la Virgen de Guadalupe o la Tonantzin en el Cerro del Tepeyac en la Ciudad de México. Pero también encontramos la Virgen de Juquil en Oaxaca, la Virgen de Zapopan, en Jalisco y demás, y otras vírgenes que encontramos en varias regiones. Pero la más representativa es la de Guadalupe. Lo que es más importante o representativa es todo el sincretismo simbólico que vamos a encontrar en ella, desde la tez de piel, que la hace un referente fundamental y primario a los indígenas, es decir, con el nombre que lo ubicamos, la morenita. Esa morenita que no es como las demás vírgenes que vemos en otras figuras, de tez blanca, de a veces hasta cabello rizado, un poco güero y demás, no. Esta virgen va a ser alguna forma de evangelización brutal que va a tener los españoles para hacerse llegar a los indígenas. Aquí, más allá de la fe de cada uno de nosotros, si somos católicos, guadalupanos o no, es lo importante reconocer el papel trascendental que tiene en la conquista de México, hablando ya simbólicamente en los años posteriores, esto, el darnos una virgen morena, una virgen nos científica, y hasta la fecha lo encontramos. Y si lo vemos al final de la colonia, es el símbolo predilecto que va a tener Miguel Hidalgo para la conquista, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, a la cual los mestizos o los indígenas van a seguirla, porque es con la que se sienten identificados. Y caso muy sui generis y curioso, porque los españoles también agarraron su propia Virgen, la Virgen de los Remedios como tal, y cada quien se encomendaba a una virgen. Los españoles a la Virgen de los Remedios y los indígenas y Hidalgo con su gente a la de la Guadalupe. Curioso, lucha de virgen contra virgen, cuando realmente religiosamente hablando, todas las vírgenes son las mismas, son las vocaciones distintas. Pero aquí nos damos cuenta el poderío que tiene una simbología dentro de las masas, dentro de las consignas, que es en este caso la morenita. Como dato anecdótico, es interesante que ustedes chequen todo lo que representa el símbolo, la simbología del manto de la Virgen, las constelaciones que tiene en su espalda, los símbolos que tiene, la cinta que tiene que marca que precisamente está encintada o está embarazada esta Virgen allá. Todo lo que va a representar el nudo negro que tiene sobre el vientre.
la posición de las manos y demás. Es decir, tiene una simbología brutal dentro de la cosmovisión prehispánica esta Virgen. Por eso será importante que la vayamos analizando poco a poco y así como todo lo demás, así como la evangelización, las órdenes religiosas que nos van a llegar aquí, franciscanos, jesuitas, dominicos, betlemitas, dieguinos, hipóldos, carmelitas descalzas y la función que cada una de ellas tuvo para evangelizar a los demás. Así que también alumnos de la normal, alumnos de secundaria, este video va en función a que analicemos las características fundamentales de lo que estuvimos trabajando antes de que empezara este fenómeno. Esperando que todos se encuentren bien en su casa, seguimos en contacto para las siguientes sesiones. Gracias y que tengan un excelente día.